Bienvenidos una vez más a mi canal, el lugar donde la farándula turca se destapa sin reservas. Me emociona muchísimo tenerlos por aquí y listos para un nuevo vídeo. Hoy nos adentraremos en un tema jugoso, un rumor que ha estado cocinándose a fuego lento, y que ahora, amigos míos, parece que ha hervido. Prepárense porque hoy vamos a desentrañar, analizar y especular sobre la bomba. Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Están listos para sumergirnos en este mar de emociones? Ya sé. La sola mención de estos dos nombres juntos es como un torbellino de sentimientos. Romance, química, pasión, y para quienes no han seguido sus carreras, prepárense para ser conquistados. Para los que sí, seguramente ya están con el corazón a 1000 por hora. Y es que honestamente desde que los vimos juntos en Erkenzicus, esa serie que nos enamoró a todos, hemos soñado con que su amor traspasara la pantalla. ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Hay amor en el aire o todo es producto de nuestra imaginación y el excelente trabajo de guionistas y directores? En este vídeo, amigos míos, vamos a desmenuzar todo. Vamos a analizar las pistas, los rumores, las declaraciones, los gestos, las miradas, las fotos. Todo, absolutamente todo. Porque, como diría un buen detective, la verdad está en los detalles. Les prometo que las cosas se están poniendo muy interesantes. Así que si son fans de Can, de Demet, o simplemente les encanta el cotilleo y el drama, este vídeo es para ustedes. No se lo pueden perder. Pero antes de que nos adentremos en este fascinante misterio, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ningún vídeo, ningún chisme, ninguna novedad del mundo del espectáculo turco. Suscríbanse. Es gratis y me hacen muy feliz. Además apoyan al canal para que podamos seguir trayéndoles los mejores contenidos. Y ahora sí, sin más preámbulos, manos a la obra. Vamos a sumergirnos en este universo lleno de secretos, especulaciones y, esperemos, un poco de amor. Empecemos por el principio. Asterisco, un repaso de la historia, Erkenzicus y el nacimiento del sueño asterisco. Para aquellos que no estén tan familiarizados con la historia, o para refrescar la memoria de los que ya lo saben, déjenme contarles un poco sobre la serie que lo inició todo, Erkenzicus, conocida en español como Pájaro Soñador. Esta serie turca, estrenada en 2018, conquistó los corazones de millones de personas en todo el mundo. ¿Por qué? Simple, tenía todos los ingredientes para el éxito. Una historia de amor sencilla pero cautivadora, personajes entrañables, paisajes espectaculares, y sobre todo, una química arrolladora entre los protagonistas. Can Yaman, el guapísimo actor turco con una legión de fans, interpretó a Can Divit, un fotógrafo exitoso, aventurero y con un aire de misterio. Y Demet Özdemir, la dulce y talentosa actriz, dio vida a Sanem Aydin, una joven soñadora y aspirante a escritora que trabaja en la agencia de publicidad de sus padres. En la serie, Can y Sanem se conocen, se enamoran, se pelean, se reconcilian. En resumen, viven una montaña rusa de emociones que nos mantuvo pegados a la pantalla, suspirando, riendo y por supuesto llorando. La química entre ellos era innegable, palpable, explosiva. Era de esas relaciones que sientes que podrían existir en la vida real. La forma en que se miraban, la manera en que se tocaban, la naturalidad con la que se complementaban, todo ello hacía que creyéramos en su amor, que quisiéramos que fuera real. Y claro, como buenos soñadores y románticos empedernidos, los fans, con toda la legitimidad del mundo, comenzamos a desear que ese amor traspasara la pantalla. ¿Por qué no? Si se querían tanto en la ficción, ¿por qué no podrían quererse en la vida real? La idea era irresistible. La serie fue un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino en países de todo el mundo. El carisma de Can y Demet, su talento y su química, fueron los pilares fundamentales de este éxito. Y como era de esperarse, la fama de ambos actores se disparó a niveles estratosféricos. Y con la fama, inevitablemente, llegaron los rumores sobre una posible relación sentimental fuera de la pantalla. El auge de los rumores durante Erkenzicus, Durante la emisión de Erkenzicus, los rumores sobre una posible relación sentimental entre Can Yaman y Demet Özdemir fueron una constante. Las redes sociales, los foros de fans, los medios de comunicación, todos hablaban de ello.
Se les veía juntos en eventos compartiendo fotos en redes sociales, y los fans, convertidos en detectives aficionados, analizaban cada detalle, cada mirada, cada gesto, cada like, cada comentario. Las redes sociales ardían con teorías y especulaciones. ¿Eran pareja? ¿Amigos con derecho a roce? ¿Solo compañeros de trabajo con una química excepcional, gracias al guión y a la dirección? La intriga estaba en el aire y la expectación crecía día a día. Cada nueva foto, cada nuevo comentario, cada nueva interacción era analizada al milímetro. Los fans crearon cuentas dedicadas a analizar la relación entre Khan y Demet, a recopilar pruebas, a buscar señales ocultas. Se inventaron apodos para la pareja, se crearon grupos de debate, se compartieron fanfics y edits. La pasión era tal que incluso algunos fans llegaron a crear vídeos con momentos de la serie y fotos de ellos juntos, musicalizados con canciones románticas, para alimentar la fantasía y la esperanza de que su amor fuera real. La especulación era constante. Se hablaba de citas secretas, de regalos especiales, de escapadas románticas. La imaginación de los fans no tenía límites. Se decía que Khan era muy protector con Demet, que siempre estaba pendiente de ella, que se preocupaba por su bienestar. Por su parte, Demet, supuestamente siempre buscaba la compañía de Khan, se reía de sus chistes y lo miraba con una admiración especial. ¿Eran solo rumores, o había algo más? Sin embargo, y aquí viene la parte que a veces nos rompe el corazón, tanto Khan como Demet negaron en repetidas ocasiones los rumores. Afirmaron que eran solo amigos, que su relación era puramente profesional. En entrevistas, en declaraciones públicas, en sus redes sociales, siempre mantenían la misma postura, una amistad sincera, una gran complicidad profesional y el respeto mutuo. Y hay que reconocerlo, son muy buenos actores. Consiguieron mantener la duda durante mucho tiempo. Nos creímos su versión, y no nos quedó otra opción. Pero, y aquí viene lo interesante, la verdad, como dice el dicho, siempre sale a la luz, tarde o temprano. O al menos, eso es lo que esperamos. Asterisco asterisco el silencio, las redes sociales y los proyectos futuros, las claves de la resurrección del rumor asterisco asterisco. ¿Qué ha cambiado ahora? ¿Qué ha hecho que este rumor, que parecía enterrado, resurja con tanta fuerza? Pues bien, amigos míos, hay varias pistas que han desatado la locura, que han encendido la mecha de la especulación. Asterisco 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 primero, las declaraciones y el enigma del silencio, asterisco asterisco. Uno de los factores más importantes que han avivado las llamas del rumor son las declaraciones recientes de ambos actores. En entrevistas y apariciones públicas, Khan y Demet han adoptado una postura evasiva, ambigua. Han evitado hablar directamente sobre el tema, como si quisieran esquivar la pregunta. Han respondido con sonrisas enigmáticas, con comentarios ambiguos, con frases cortas y poco claras. El silencio a veces es la mejor respuesta, pero también puede ser la más reveladora. En lugar de negar rotundamente los rumores, han preferido mantenerse en un terreno neutral. No confirman, pero tampoco desmienten. Dejan la puerta abierta a la interpretación. Y este silencio, amigos míos, ha alimentado aún más las sospechas. La pregunta que nos hacemos todos es ¿por qué? ¿Por qué no negar rotundamente si no hay nada que ocultar? ¿Qué hay detrás de este silencio? ¿Es una estrategia para proteger su privacidad? ¿O es una forma de mantener la intriga y el interés del público? O tal vez, lo que están esperando es el momento idóneo para dar a conocer la noticia. Asterisco 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 segundo, las redes sociales, el ojo vigilante, asterisco asterisco. Hay, las redes sociales. El termómetro de la vida de los famosos, el escenario perfecto para el cotilleo y la especulación. Khan y Demet, aunque no son de compartir muchos detalles de su vida privada, son muy activos en las redes. Y aunque no publican muchas fotos juntos, sí que se dejan algún que otro like, algún que otro comentario. Pero como ya sabemos, los fans están al acecho analizando cada interacción, buscando cualquier señal, cualquier pista que revele la verdad. Un like, un comentario, una foto con un amigo en común, todo es susceptible de ser analizado y especulado. En las redes sociales, los fans han creado cuentas dedicadas a recopilar y analizar cada una de estas interacciones. Se han creado líneas de tiempo, gráficos y diagramas para intentar entender el comportamiento de ambos actores en el mundo virtual. La pregunta es, ¿será que se esconden, que quieren mantener su relación en privado?
¿O es simplemente una estrategia para no saturar a sus fans y mantener el misterio? O tal vez simplemente es una forma de mostrarse apoyo y cariño sin dar demasiadas explicaciones. Lo cierto es que cada interacción, por mínima que sea, es un pequeño tesoro para los fans que esperan la confirmación de su amor. Asterisco 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 tercero, el factor proyectos volverán a juntos, asterisco asterisco. Después de Erkenci-Kus, ambos actores han seguido sus carreras por separado. Kan ha protagonizado series como By Jane y M.R. Roung, mientras que Demet ha participado en proyectos como Dodu Uneb Kaderindir y Sadakatsiz. Sin embargo, los fans, como ya mencionamos, siempre han deseado que volvieran a trabajar juntos. La química que compartieron en Erkenci-Kus fue inolvidable. Y ahora, atención, porque aquí viene lo bueno. Existen rumores muy fuertes sobre un posible proyecto en el que ambos podrían estar involucrados. Una nueva serie. Una película. Un anuncio. Nadie lo sabe con certeza, pero la sola idea ha enloquecido a los fans. Si trabajan juntos nuevamente, la química volverá a explotar, ¿y qué pasará entonces? ¿Podrán mantener su relación en secreto? ¿O esta vez no podrán resistir la tentación de mostrar su amor al mundo? Estos rumores sobre un posible proyecto en común han generado una gran expectativa y emoción entre los fans. Se espera que, si finalmente se confirma, se convierta en un gran éxito, no solo por la historia en sí, sino también por la posibilidad de ver nuevamente juntos a Kan y Demet en la pantalla. Asterisco 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 cuarto, la supuesta confirmación, realidad o especulación, asterisco asterisco. Y finalmente, y esto es más especulativo pero no menos importante, la supuesta confirmación. Algunos medios de comunicación turcos con fuentes cercanas a los actores han asegurado que Kan y Demet sí están juntos, que están manteniendo una relación discreta, que quieren proteger su privacidad. Por supuesto, no hay una confirmación oficial, ni un comunicado oficial de los actores. Pero los rumores son cada vez más fuertes y persistentes. Se habla de viajes secretos, de encuentros clandestinos, de gestos de cariño que se han filtrado a través de amigos en común. La veracidad de estas afirmaciones es difícil de determinar. ¿Son ciertas? ¿Son exageraciones? ¿Son invenciones? Lo cierto es que, a falta de una confirmación oficial, todo queda en el terreno de la especulación. Asterisco asterisco conclusiones, ¿están juntos o no? Un análisis final asterisco asterisco. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Es verdad que Kan Yaman y Demet Özdemir están juntos? La verdad, amigos míos, es que no lo sabemos con certeza. No hay una confirmación oficial y los actores, por el momento, siguen sin pronunciarse al respecto. Pero analizando todas las pistas, los rumores, las declaraciones, podríamos decir que hay una gran posibilidad de que sí, de que estén juntos. La química que vimos en Erkenci-Kus era innegable y parece que esa chispa sigue encendida. El silencio de ambos actores, las interacciones en redes sociales, los posibles proyectos, todo apunta a que hay algo más que una simple amistad entre ellos. Sin embargo, como siempre, hay que ser cautelosos. Los rumores son rumores y la realidad puede ser muy diferente. Quizás solo sean amigos, quizás estén esperando el momento adecuado para confirmar su relación, o quizás simplemente estén jugando con nosotros. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que Kan Yaman y Demet Özdemir son dos de los actores más queridos y admirados de Turquía, y que su relación, sea cual sea su naturaleza, es motivo de interés y debate para millones de personas en todo el mundo. Y por supuesto, nosotros, los fans, seguiremos atentos a cualquier novedad, a cualquier pista que nos revele la verdad. Seguiremos analizando, especulando, soñando. Porque al final, la esperanza es lo último que se pierde. Y como dice el dicho, el amor es ciego. Asterisco asterisco reflexiones finales y preguntas para ustedes asterisco asterisco. Y ahora, amigos míos, llegamos al final de este vídeo. Hemos analizado, hemos especulado, hemos soñado. Hemos desmenuzado cada detalle, cada pista, cada rumor sobre la posible relación entre Kan Yaman y Demet Özdemir. La verdad, como ya hemos dicho, aún no la conocemos con certeza. Pero, ¿acaso no es emocionante? ¿Acaso no nos encanta la intriga? ¿Acaso no nos gusta ser partícipes de este juego de misterio? Lo que sí podemos asegurar es que la historia de Kan y Demet, tanto en la ficción como en la realidad, es un reflejo del poder del amor, de la atracción y de la conexión humana.
Son dos jóvenes talentosos que, juntos o separados, nos han regalado momentos inolvidables. Pero antes de despedirnos, me gustaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes? ¿Creen que Khan y Demet están juntos? ¿Les gustaría que confirmaran su amor? ¿Qué es lo que más les ha llamado la atención de este vídeo? ¿Creen que hay algo más que no hayamos mencionado? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos, saber qué piensan, qué sienten, qué esperan. Sus opiniones son muy importantes para mí. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos, y suscribirse al canal para no perderse ningún contenido. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Espero que les haya gustado este vídeo. Nos vemos en el próximo, donde seguiremos explorando el fascinante mundo de la farándula turca. Hasta pronto. Chao, chao. Y recuerden, la vida es una serie y nosotros, los espectadores, siempre estamos ansiosos por saber qué pasará en el próximo episodio.